Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gran gusto poder estar en un evento de estas características, por dos cuestiones. Primero, por una cuestión personal, porque al querido Eloy yo lo conozco desde que tengo 25 años, ya tengo 55 años, y nos conocimos allá a lo lejos en una Buenos Aires, en donde Eloy había venido a hacer una estancia de investigación e inmediatamente se conectó con quien fue mi maestro, mi amigo y mi segundo padre, que fue Germán Vidar Campos. Para muchos de nosotros, la mezcla perfecta entre Maradona y Messi del derecho constitucional latinoamericano. Y en esa gran familia que había conformado Germán, que no era solamente académica, sino también era una familia ensamblada desde lo ideológico, desde lo humano, y de las particularidades que cada uno de nosotros tenía y que Germán sabía combinar, potenciar y complementar. Ahí llegó el querido Eloy, con quien enseguida entablé una gran amistad que se ha desarrollado a lo largo de todos estos años, a veces con más proximidad, cuando viajábamos más y nos cruzábamos en los congresos, a veces con menos, pero siempre se ha mantenido de mi parte, y yo creo también de parte de él, un lazo de un fuerte afecto y de mucha admiración por el trabajo profesional que cada uno ha ido desarrollando en sus vidas. Así que para mí, desde el punto de vista personal, es un enorme placer poder estar compartiendo con él hoy la aparición de una obra de estas características en este momento tan particular que está viviendo él hoy, que la está peleando con muchísima valentía y mucha dignidad, y una de las muestras de esto es seguir produciendo, seguir comprometiéndose en la investigación, en la publicación, en el posicionamiento de ciertos temas, que no son los temas de siempre, sino como en este caso, un tema novedoso, que desde lo sugerente del título nos habilita a no solamente disfrutar la obra, sino también hacer una serie de proyecciones sobre lo que la obra plantea, ¿no? Está un título muy sugerente sobre la efectividad constitucional, administrativa y convencional del ámbito ecológico o ambiental. Este tríptico que plantea Eloy desde el principio integrado por efectividad normativa. Es uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre, especialmente en América Latina. Grandes cultores de normas arquitectónicas perfectas que después caen en la bolsa de la anomia y en muchos casos, la peor de todas, como decía Carlos Nino, la anomia boba o de los bobos. El segundo planteo, la segunda parte que plantea Eloy es trabajar sobre lo constitucional, lo convencional y lo administrativo. O podríamos decir lo constitucional y lo convencional bajado a el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y el último elemento es, bueno, el ámbito de, de la protección del ambiente. De aquello que desde otras disciplinas, desde otros ámbitos se viene construyendo conceptualmente, luchando a través del activismo en sus distintas manifestaciones, ensamblarlo en el campo de el alojamiento constitucional y convencional y la búsqueda de la efectividad concreta, de poder generar la alquimia de esas luchas de las ONG, de los activistas, de otras disciplinas que han venido trabajando con tanto énfasis y con tanta fortaleza en el tema ambiental, pueda tener una recepción en lo constitucional y en lo convencional que se refleje después en la efectividad, en la concreción de ese diseño constitucional y convencional.
Sobre esto me voy a referir a algunas cuestiones que veo en el libro que me parecieron interesantes y algunas cuestiones que me permiten este libro proyectar o sugerir o pensar. En primer lugar, me pareció acertado este análisis que hace Eloy sobre la normatividad constitucional desde una perspectiva primero antropocéntrica y después ecocéntrica, para ver y poder eh, analizar las distintas construcciones conceptuales que se han dado en orden al antropocentrismo ambiental y al ecocentrismo ambiental y ver cuáles son las similitudes y las diferencias. Y ver fundamentalmente que la idea del ambiente basado pura y exclusivamente en el antropocentrismo, como la idea del constitucionalismo y del convencionalismo basado pura y exclusivamente en el antropocentrismo, ya está en una seria crisis constructiva, una seria crisis terminal. El hombre, en la medida de todas las cosas, para ser el único y exclusivo titular de derechos, el único con características propias que le otorgan relevancia moral a los efectos del ordenamiento constitucional y convencional, le reconozca derechos, el único que se puede servir del ambiente y va a cuidar a ese ambiente porque se va a servir de ese ambiente y piensa en las generaciones futuras antropocéntricas para cuidar ese ambiente, está realmente en seria crisis. Seria crisis. Y lo interdicta la otra mirada que plantea Eloy, que es la mirada o la perspectiva ecocéntrica. Esto es el ambiente como un sujeto colectivo, interactuando en sí con todos sus elementos, de forma tal que de acá surge la posibilidad de que la naturaleza sea sujeto de derecho, que los animales tengan como tutela un determinado bienestar o la protección de su bienestar, pero me parece que hay una evolución progresiva del ecocentrismo hacia una perspectiva biocéntrica, en donde el ambiente no solamente es una entidad colectiva, el ambiente no solamente todas sus formas, sus elementos que lo integran, cohabitan y coexisten, sino que especialmente los animales no humanos adquieren una relevancia moral a partir de su sintiencia y en ciertos animales no humanos hacia determinadas formas de cognitividad que hacen en esta perspectiva biocéntrica que tengamos en cuenta una cohabitación igualitaria, no especista, del animal humano y del animal no humano. No solamente pensando en el bienestar que le depara el Homo sapiens a los animales no humanos, sino pensando en una perspectiva igualitaria de los animales no humanos como sujetos de derechos. Claro que teniendo en cuenta tres grandes categorías, ¿no? Los animales salvajes, los animales domésticos, los animales liminales. Cada uno con su impronta, con su espacio dentro de la tutela del ambiente. Esta es una de las primeras cuestiones que yo quería plantear, que la obra de Eloy trabaja, de la idea de una evolución del ambiente vinculada al antropocentrismo, pasando por el ecocentrismo. Yo la proyectaría esta obra con una perspectiva biocéntrica de la construcción y tutela constitucional y convencional del ambiente. Y que de alguna manera me motiva proyectar la obra de Eloy. Me motiva proyectar esta, esta capacidad de haber verificado que el antropocentrismo está en franco retroceso, está deconstruido,
frente a la aparición de los animales no humanos como seres sintientes, como sujetos de derecho. Y con la posibilidad de pensar que esta idea del ambiente es una idea transhumanista, claramente transhumanista, en donde la tutela de las formas humanas y los animales no humanos ingresan en un mismo campo de protección y sirven de plataforma muy sólida para pensar aquello que va a venir en breve, a la vuelta de la esquina de la historia de la humanidad, que va a ser la discusión, el debate sobre la sintiencia digital de las inteligencias artificiales, ya sea personas sin cuerpo o ya sea personas con cuerpo de robots humanoides o de ciertos ilícitos. Me parece muy importante esta idea de ruptura del antropocentrismo en torno a este nuevo debate. Y también me parece importante que si vamos a construir un, un concepto de ambiente biocéntrico, empecemos a ver de qué manera el desarrollo de la inteligencia artificial supone también un fortalecimiento o un coworking, una colaboración en la construcción de este nuevo concepto de ambiente. La inteligencia artificial, no mirándola con miedo, con desprecio, con preocupación. La inteligencia artificial en la construcción de la idea de un ambiente biocéntrico. Estas son las reflexiones que yo les quería dejar en torno a lo que la lectura de la obra de Eloy me produce y las aperturas hacia el futuro que permite. De corazón, Eloy, te quiero felicitar por la publicación de un libro de estas características, por el compromiso intelectual, que siempre lo has tenido, pero fundamentalmente por que estás, como dice una canción que es muy tradicional en Argentina, estás honrando la vida, Eloy. Cuando uno está pasando por esas circunstancias que estás pasando vos y te la jugás haciendo lo que siempre has querido hacer y amás, estás honrando la vida. Y eso es lo mejor que uno puede hacer como un Homo sapiens infinito. Muchísimas gracias, un gran abrazo, Eloy, de corazón, y me quedo acá a escuchar tus palabras. Muchas gracias, Javier. Uno se da cuenta que tiene buenos amigos por lo generosos que son en sus comentarios. Gracias, querido Andrés. Nos conocemos de toda la vida cuando un joven profesor ganó una beca en el Instituto Gioja y tuvo de la mano al maestro y amigo Pilar Campos y había una pequeña escuelita que vivíamos prácticamente en Peña y Ascuéñaga en el cafecito hasta que se mudó a French. Entonces, y desde esa época nos conocemos con Andrés. Ya, y entonces deben entender que las licencias que se ha tomado con toda generosidad conmigo es más bien mérito de la amistad y no mérito del suscrito. Y muchísimas gracias a los dos institutos, al Instituto de Constitucional y Derechos Humanos y al Instituto de Estudios de la Magistratura, y muy especialmente a Javier Crea, entonces por esta oportunidad de presentarles un trabajo, este, un trabajo que fue hecho, publicado a principios de año, que está prácticamente agotado, estamos coordinando con el editor una posibilidad de una edición eh, más bien de carácter electrónico para que pueda tener una mayor difusión.
sobre un tema que, como bien ha planteado Andrés, es un tema de plena importancia, actualidad, por varios motivos, algunos ya mencionados por él. Yo volveré hacia ese asunto después, si me permiten. Agradezco a todos los asistentes, muy especialmente, permítanme el detalle, a Michelle, que es una verdadera figura en el tema ambiental, a mi buen amigo Paul, que lo he visto por ahí, que está en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, y a cada uno y a cada una de ustedes. Nadie puede negar hoy la importancia del tema del derecho ambiental. Basta con hablar de cambio climático, por mencionar solamente un tema, para encontrarnos con que estamos en una materia central en estas épocas en toda América Latina y en el Perú en particular. Hablando del cambio climático, el Perú sería el tercer país más afectado por el cambio climático debido a su diferente tipo de suelos que tiene. El libro, entonces, se encuentra con que en América Latina en general y en el Perú en particular se han hecho algunas importantes precisiones de carácter jurídico, pero que lamentablemente se estrellan con una realidad que nos demuestra estar muy lejos todavía del objetivo que se plantea. Es ese desencuentro, entonces, que es la preocupación central del libro, pero el libro dice mucho más. En primer lugar, hay que constatar como en América Latina, lo ha dicho muy bien Andrés, hay todo un debate sobre la crisis del antropocentrismo, la idea que entonces ya no estamos hablando ni siquiera de alguna cuestión ecocéntrica, sino de una cuestión biocéntrica, muchísimo más allá. Volveré sobre eso después. Estamos también planteándonos cómo hay un avance convencional en el tratamiento del tema, sobre todo el sistema interamericano de derechos humanos, tanto su competencia contenciosa como su competencia consultiva, de que consultiva no tiene nada, porque finalmente es obligatorio el pronunciamiento que se llega allí, como también hay una preocupación por incluir en los textos constitucionales lo que se llama la constitución ecológica, normas que regulen la relación naturaleza-persona, y esto va a estar muy marcado por la perspectiva que se opte en estas relaciones naturaleza-persona, por la importancia de que se estén dictando leyes, jurisprudencia y pronunciamientos administrativos de gran significación, por lo menos en el papel, y eso ya es un avance, frente a la materia ambiental. Pero ¿con qué nos encontramos frente a ese avance? Con algunos déficits, con algunas limitaciones, con algunas preocupaciones no resueltas y algunas de ellas difíciles de resolver. Primero hablaremos de un déficit de experiencia. En muchos de nuestros países, el Perú es uno de ellos, Argentina también, y muchos de los países que están presentes aquí puede decirse lo mismo, predicarse lo mismo, se encuentra uno con que hay políticas claves en materia ambiental que ni siquiera han sido dictadas. Se encuentra uno también con un déficit de ejecución. La política ha sido dictada, pero no ha sido materializada. Se encuentra con políticas mal diseñadas, donde elementos centrales de la materia medioambiental no han sido incluidos, lo que podríamos llamar un déficit de consideración. Se encuentra también una deficiencia en lo que es el tratamiento de materias ambientales, a las cuales no es que no son tratadas, pero son insuficientemente tratadas. Y aquí se habla de déficit de protección suficiente o déficit de niveles esenciales de protección. Y se encuentra uno también con que a veces la política pública se choca con unas pautas para su ejecución que hacen imposible la protección de la materia ambiental y más bien van en contra de esa materia ambiental, lo que se conoce como déficit de problemas estructurales, que pueden darse porque no han participado en el diseño de esta política los
principales involucrados en la misma, lo que podría llamarse un déficit de participación política, porque no ha habido un verdadero seguimiento, una accountability de lo que se ha planteado y cómo se viene cumpliendo o no cumpliendo lo planteado, déficit de transparencia, déficit de información, déficit de fiscalización, o también porque no se plantea la política pública, pero sin una línea de base, ni tampoco sin indicadores de impacto que nos demuestren si estamos yendo por el camino que decimos querer ir, lo que se conoce como un déficit de control de impacto. Agradezco, reitero, a la asociación, a sus dos institutos comprometidos en esta actividad, a los generosos comentarios de Andrés. Bueno, ¿qué plantea en concreto el libro? El libro comienza primero tratando de fijar cuál es el contenido constitucionalmente protegido del ambiente, y aquí comenzamos con ya encontrarnos con problemas. Hablamos de un medio ambiente equilibrado, hablamos de un medio ambiente sano, hablamos de qué entendemos cuando hablamos de un derecho al medio ambiente, qué estamos entendiendo por eso. Entonces, ¿qué elementos encontramos en común frente a esto, básicamente en el derecho comparado? Allí nos vamos a plantear con que hay, obviamente, lo más básico, ¿no? Derecho a gozar y derecho a preservar ese medio ambiente. Luego nos vamos a encontrar también con que hay elementos de carácter físico, químico, biológico, que son importantes para poder entender qué se puede comprender por un medio. Hay, sin duda, ciertos aspectos que van a configurar el ámbito donde se desarrolla la vida, todo tipo de vida. Hay elementos de carácter social y de carácter cultural que nos van a permitir marcar la vida material y la vida psicológica de las personas. Hay las condiciones y las incidencias que nos van a permitir establecer la justificación y la coexistencia de diferentes tipos de vida. Hay también, como no, la consideración de los distintos elementos para poder hablar de que estamos ante seres que tienen vivientes existentes, que tienen su propia razón de ser y el espacio donde se desenvuelven estos seres. Estamos también hablando de factores como el clima, como el paisaje, el ecosistema y, por qué no decirlo, de aquellos elementos y recursos que configuran la naturaleza. Algunos de carácter biótico, como la flora, la fauna, y otros de carácter abiótico, como el agua, el aire, el subsuelo, el suelo. Esto es una primera pasada por los temas que tenemos para ponernos de acuerdo qué incluye lo ambiental. Una segunda materia abordada dentro del libro es justamente la detallada por la exposición de Andrés. La crisis de un antropocentrismo que todavía está vigente cuando mira uno la jurisprudencia y los pronunciamientos administrativos de algunos países como el mío, por ejemplo, pero también cómo se va apuntalando y frente a lo que esto significa, el hombre, la persona, como única hermana, como único titular de derechos, y en tal caso la persona jurídica, como una ficción, parece titularidad de derechos, y donde la naturaleza está al servicio de la persona humana con ciertas garantías para permitir un desarrollo sostenible. Y por otro lado, tenemos un esquema que yo ya no diría que es ecocéntrico, sino biocéntrico, donde tanto a la naturaleza como a la persona se les reconoce como titulares de derechos, y las personas tienen que tratar de respetar esos derechos que se reconoce titularidad a la naturaleza. Pros y contras hay. Entrar en el detalle sobre esto implicaría tocar puntos ya abordados por Andrés y quedarnos probablemente toda la tarde, y hay casos como el de Michelle, toda la madrugada, escuchando las intervenciones al respecto.
Luego hay un importante debate sobre lo que es la constitución ecológica, que va a estar muy marcado por qué entendemos como perspectiva asumida, antropocéntrica o biocéntrica. Cuando hablamos de una constitución ecológica, estamos hablando de elementos que estén en el texto de la constitución, disposiciones constitucionales en las cuales se plantee la relación naturaleza-persona. Y van a tener el énfasis, sin duda, en cómo estamos entendiendo esto de manera antropocéntrica o de manera biocéntrica. Hay también en el texto una preocupación muy marcada por resaltar la importancia de la jurisprudencia. Entonces, a ver, antes de pasar a eso, en el ámbito de lo que es las normas de carácter ambiental, que no son solamente las constitucionales, sino también hay normas legales o infralegales que se están planteando sobre el tema, suelen haber énfasis en algunos temas, ¿no? Bien mencionó Andrés el estatus de los animales, yo añadiría la consideración del derecho al agua y la comprensión de lo que se entiende como ambiente, como temas que aparecen de manera recurrente en todas las constituciones ecológicas y en toda la normativa de materia ambiental que existe en los diferentes países que he tenido la oportunidad de revisar. Pasemos entonces a explicar otro aspecto del libro, que es justamente el desarrollo convencional, que no es exclusivo del sistema regional iberoamericano o interamericano, pero en eso hemos puesto el énfasis, porque allí tenemos opiniones consultivas como la 23 del año 2017, propugnada por Colombia. Colombia es un país que no tiene en su constitución, a diferencia, por ejemplo, de Bolivia, por no me dejará mentir, o a diferencia de Ecuador, menciones expresas a una concepción biocéntrica, pero sí tiene reconocimiento por su Corte Constitucional en varios fallos. Recuerdo mucho, por ejemplo, el fallo que le reconoce al río Atrato la titularidad de ciertos derechos. Andrés puede explicar su propia experiencia de la orangutana, a la cual entonces se consiguió que no estuviera en las condiciones de cautiverio que tenía en Argentina y que ahora disfruta una vida de ricos y famosos en los Estados Unidos. Cómo se va viendo que a pesar de la normativa que es mayoritariamente en nuestros países antropocéntrica, ya hay cables para el espacio biocéntrico y hay constituciones que abordan el espacio biocéntrico, con ciertos énfasis que aquí me he preocupado resaltar. Pero vamos a lo que señala la Corte Interamericana, no solamente la opinión consultiva 23 del año 2017, sino algunas opiniones, algunos pronunciamientos en materia contenciosa, conocidos el caso, los casos que se plantean contra Surinam, el caso Saramacca contra pueblo Saramacca contra Surinam, el caso de los pueblos Caliña y Locomo contra Surinam, los casos planteados contra Ecuador, el caso Chiriboga, el caso del pueblo Sarayaku, el caso Cahual Fernández contra Honduras y muy especialmente, ya que estamos dictando una exposición para Buenos Aires, pero de Buenos Aires a diferentes países, está la mención del caso de las comunidades con el nombre en castellano a nuestra tierra y que sería más o menos la traducción de Laca Nondefat, que es un caso que se plantea en el 5 de febrero de 2020, donde la Corte Interamericana reconoce que el Estado argentino en territorios ancestrales de comunidades ha realizado obras públicas, ha hecho concesiones y ha incluso permitido que se haga una explotación ilegal de madera, y esto no puede darse o no debiera darse si estamos hablando de protección del medio ambiente. Es importante también entrar a los pronunciamientos que se han visto, por ejemplo, en el caso de la jurisprudencia en general de nuestros países, pero nuestro Tribunal Constitucional peruano ha sido muy prolífico en pronunciamientos al respecto. No solamente sobre el contenido constitucionalmente protegido, que ya mencioné,
y la discusión sobre qué entendemos, y en el caso peruano se ha optado, no sin que negar que hay gran debate al respecto, por hablar de un medio ambiente equilibrado. Entonces, también ha habido jurisprudencia interesante sobre cuál es el objetivo del desarrollo sostenible, este difícil equilibrio entre la economía social de mercado y la protección del medio ambiente, los alcances que tienen las concesiones en general y las concesiones mineras en un país básicamente minero como el Perú en particular sobre el ejercicio y la protección del medio ambiente, las preocupaciones que hay sobre la explotación y exploración de los recursos naturales en general y los recursos naturales vinculados a los pesqueros en particular como elementos de interés nacional, la preocupación porque estos mecanismos de explotación del medio ambiente son mecanismos que deben utilizarse en favor de la comunidad y en una lógica de responsabilidad social, la preocupación porque algunos de estos temas vinculados a la explotación y exploración de recursos naturales se haga a través de leyes orgánicas. Entonces, la necesidad de apuntalar una constitución ecológica, el reconocimiento de algunos principios centrales dentro del derecho ambiental, como el principio de prevención, como el principio precautorio, por mencionar solamente algunos, y temas tan vitales como el de la responsabilidad del Estado de diseñar una política nacional ambiental o el ejercicio de verdadera tutela frente a áreas consideradas como protegidas, eh, frente a la dinámica de anomia que bien describió Andrés dentro de su intervención. Pero justamente lo que tenemos es esta normativa incompleta muchas veces, pero con un sentido interesante sin duda, se choca pues, con una realidad que no es precisamente muy respetuosa a lo planteado, y eso pasa en América Latina en general, y yo diría también, podríamos decirlo, a nivel mundial en particular. Cuando vemos que los objetivos de un medio ambiente sostenible planteados para el año 2030 se postergan al 2050, porque probablemente el país más poderoso en ese momento, que sea China, dice, yo voy a priorizar mi crecimiento y no voy a priorizar un desarrollo integral. Entonces, nos genera pues preocupaciones y dudas. Planteo algunos temas que no por ser peruanos no nos van a sonar conocidos a muchos países de América Latina. Por ejemplo, en la contaminación de ríos, mares y espacios de tipo similar. El caso del río Rímac, que es el río que cruza la ciudad de Lima, es muy similar al problema existente con el riachuelo o con la cuenca del río Matanza, guión riachuelo, que separa a la capital federal de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires y que en realidad lo que hace es una distinción puntual entre el Gran Buenos Aires, un río completamente contaminado. Entonces, y esto tiene repercusiones en diferentes partes del mundo donde ocurre un fenómeno similar. A pesar de toda la normativa que existe, a pesar de toda la preocupación existente al respecto. El problema de la tala ilegal es un problema muy serio, sobre todo en los países que tenemos territorio amazónico. Por solamente mencionar un ejemplo, en el caso peruano, el año pasado hubo 150.000 hectáreas, así como se oye, de bosques primarios que fueron eh, directamente desaparecidos por tala ilegal. El problema de la minería ilegal, quiere decir en un país minero por naturaleza como el Perú, pero esto podría ser aplicable a muchos países de América Latina y del mundo también. Señalar el problema que existe en las grandes y en las medianas ciudades, donde todavía el recojo de la basura, de los despojos que se forma, no está suficientemente sistematizado, reciclado y organizado, que lleva a que muchas ciudades no tengan
verdaderos sistemas de tratamiento de este tema, sino simple y llanamente botaderos, con todo el efecto de contaminación ambiental que esto genera. El problema muy significativo también de derrames de sustancias, sobre todo de petróleo, y lo insuficientes que han sido las labores de remediación que se han planteado al respecto. El problema a todas luces notorio de que hasta hoy resulta insuficiente el nivel de acciones planteado por los equipos de fiscalización, ya sea la existencia de fiscales ambientales, de jueces ambientales, de autoridades administrativas de carácter ambiental. En el Perú, por ejemplo, tenemos fiscales ambientales, tenemos una preocupación por jueces que toquen materia ambiental, tenemos una organización de evaluación y fiscalización en materia ambiental, pero el número del personal dedicado a esto es insuficiente, los recursos con que cuentan también es insuficiente, el manejo de lo que es la gestión ambiental no es una cuestión que muchas veces esté muy familiarizado y difundido, y por qué no decirlo, la seguridad que se le proporciona a las personas encargadas de la evaluación y fiscalización ambiental no es precisamente de las mejores, y menos aún la que se proporciona a los defensores de la materia ambiental, que muchas veces ponen en riesgo su integridad y hasta su propia vida por desarrollar la labor que realizan. La falta de sostenimiento de algunos estándares conseguidos a nivel ambiental es una preocupación reiterada en América Latina en general y en el Perú en particular. Pongo, por ejemplo, el caso de la compañía Shell, que hizo labor de exploración, explotación de petróleo, pero cuando se va a Shell y viene otro concesionario, los niveles de protección ambiental disminuyen drásticamente, con todas las consecuencias que tiene eso en un país como el caso peruano, donde incluso tiene pueblos no contactados, cuya situación es puesta pues en dificultad, por no decir en entredicho, con enorme frecuencia. El problema también existente de que muchos de los acuerdos a los cuales se llega cuando se plantean concesiones son reiteradamente incumplidos. Pongo también otro ejemplo peruano. Nosotros tenemos actividad minera legal, en la cual, por ejemplo, en el caso de las Bambas, que estamos hablando de una de las compañías mineras más grandes de toda Latinoamérica, se plantea que va a haber un mineroducto para el traslado de donde se extrae entonces el cobre, que es el principal mineral que tenemos en el Perú, y se lleva a donde esto se va a refinar. Se dijo, vamos a poner un mineroducto. El mineroducto no existe hasta ahora. Se dijo, vamos a tener de manera más bien provisional un traslado por camiones del mineral. Se han puesto 4 veces más camiones de lo que normalmente había sido autorizado. Y esto pasa por todo el día, causando contaminación ambiental auditiva, causando polvo de cobre que va por la zona, destrozando todo el ecosistema y afectando toda la ecosfera de una zona importante de nuestro país. Y esto no es patrimonio de la experiencia peruana. Entonces, de eso es lo que trata este libro, y ante el pedido de Javier he buscado ser sintético en la explicación de la materia. El libro consigna una serie de normativa, no solamente peruana, sino de diferentes países, consigna jurisprudencia dictada al respecto, eh, pero también nos confronta con entrevistas que se ha hecho a especialistas en la materia de nuestro país o diálogo que hemos establecido con personas de diferentes países sobre la materia, y nos damos cuenta que todavía lo que tenemos es una condición necesaria, pero absolutamente insuficiente. Tenemos alguna normativa incompleta, pero interesante, pero no hemos resuelto, y estamos muy lejos de resolver los problemas subsistentes
al respecto. Y por último, no por eso menos importante, la preocupación planteada de alguna manera en la intervención de Andrés, de cómo el constitucionalismo está sufriendo críticas e incluso replanteamientos. Si realmente la dignidad es, que básicamente viene esto de la experiencia central del caso alemán, el sustento para todos los derechos fundamentales, o hay que, cuando la misma Alemania se plantea que son, las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales, y tenemos una serie de problemas. Entonces, en el reconocimiento de qué entendemos por dignidad, no es lo mismo la comprensión de la Iglesia Católica que la de Rawls, que la de otros autores, y dignidad puede ser un concepto en algunos casos difuso y hasta confuso. Y cómo, por lo menos nosotros, nos aproximamos a una comprensión más cercana a la teoría de las capacidades para satisfacer necesidades humanas básicas y el desarrollo humano integral, propugnada por Amartya Sen en libros tan conocidos como Desarrollo y Libertad, o por Martha Nussbaum en su famosa idea de la justicia. Todas estas dinámicas son las planteadas en el libro, el cual invito, tiene Javier, tiene Andrés, un ejemplar del mismo, tiene la asociación, también otro ejemplar del mismo. Vamos a ver si convencemos al editor, porque el libro está prácticamente agotado de la edición electrónica, para que pueda estar al alcance de todos ustedes este pequeño pero dedicado esfuerzo por poner en evidencia cómo hay cosas que están cambiando y hay cosas que tienen que cambiar frente a un problema tan importante de la relación de la persona con la naturaleza y de lo que entendemos como lo ecológico o lo mental. Aquí me quedo y muchísimas gracias por esta oportunidad de hacer siquiera una breve reseña de lo que ha sido nuestra última publicación a principios de este año. Eloy, queremos agradecerle profundamente por haber estado muy claro, como siempre, siempre claro, conciso y efectivo en este caso. Voy a hacer algo que no íbamos a hacer, no vamos a abrir a preguntas, simplemente vamos a permitirle, si él lo desea, saludarlo al doctor Prier, que nos está todavía mirando y que está ahí conectado para que puedan saludarse ustedes y agradecerles a todos. Doctor Prier, ¿nos escucha? Eloy, queremos agradecerle profundamente por haber estado muy claro. Solamente muchas gracias y felicitaciones por el libro sobre la efectividad. Me gustaría mucho leerlo, pero no lo tengo. No sé si existe en digital o solamente en papel. Pero me gustaría comentar rápidamente sobre el tema de la efectividad, porque es un tema esencial, un desafío enorme para el futuro y la actualidad del derecho ambiental. Y en mi opinión, para garantizar la efectividad del derecho ambiental, hoy, hay dos condiciones. La primera, tener un instrumento técnico para medir la efectividad, porque ahora solamente se puede medir la eficacia, es decir, el resultado de las leyes y de las constituciones, el resultado científico y técnico, con indicadores económicos o científicos. Pero no tenemos hasta ahora indicadores jurídicos para medir no la eficacia, pero para medir la efectividad, es decir, la implementación normal, correcta, total de los procedimientos jurídicos y de las decisiones de los tribunales. No tenemos estos indicadores jurídicos. Y en los objetivos del desarrollo sostenible hay un número importante de indicadores para medir la eficacia de los ODS, pero son todos científicos. No hay ningún
indicador jurídico para medir la efectividad de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es la primera etapa, organizar y crear instrumentos para medir científicamente la efectividad del derecho. El segundo tema que me gustaría mencionar es un principio jurídico importante, nuevo, para mantener el contenido del derecho ambiental y para mantener la efectividad del derecho ambiental. Sabemos que ahora hay una regresión mundial del derecho ambiental y tenemos que combatir contra la regresión del derecho ambiental, que es un desastre mundial, porque es el trabajo de más de 50 años que van a desaparecer, porque los estados, los intereses económicos, no le gustan más el derecho ambiental, que es muy complicado, que parece en todos los lugares, en todos los sectores. Y me gusta mencionar una declaración política de los jefes de Estado y de gobierno en la conmemoración del aniversario del PNUMA, el aniversario de los 50 años de Estocolmo. Estaba en Nairobi en la reunión de 2022 y es documento, la declaración política para el aniversario del PNUMA, en el punto 15 de esta declaración política que fue adoptada por consenso por todos los estados de la Asamblea del Medio Ambiente en Nairobi. En el punto 15 dice, en 2022, voy a leerlo, resolvemos seguir reforzando cuando será necesario las leyes, políticas y los marcos reglamentarios en materia de medio ambiente a niveles nacional, regional y mundial, sin reducir los niveles existentes de protección del medio ambiente, sin reducir los niveles existentes de protección del medio ambiente. Esta declaración es fundamental en 2022 porque después Río +12 es la primera vez que todos los estados del mundo se comprometen a no reducir el nivel del derecho ambiental. Muchas gracias. Yo bien, el agradecido, es un lujo tener la intervención de Michelle en esta ocasión. Solamente quisiera, aparte de hacerle una foto para el recuerdo, solamente quisiera hacer unos breves comentarios frente a lo que ha señalado el experto, el guía de quienes estamos trabajando en estos temas. En primer lugar, yo creo que el problema no solamente es que no hay indicadores jurídicos, sino que muchas veces en nuestros países ni siquiera los indicadores científicos están planteados. Una serie de políticas públicas vinculadas con lo ambiental no tienen una clara línea de base y no tienen claros indicadores para poder ir evaluando si lo que se está haciendo bien. Ya no hablemos de materia jurídica, sino de materia estrictamente científica. Y ese es uno de los grandes problemas porque finalmente, si no tenemos línea de base y no tenemos indicadores, no tenemos un control del impacto y no sabemos finalmente a dónde llegamos. Y eso es un tema que está descrito en el libro y algo he dicho en mi exposición inicial. De acuerdo también con él plenamente cuando señala la importancia de los acordados en Nairobi, pero
Yo prefiero en estos casos no quedarme solo con las declaraciones políticas que de suyo son significativas, sino con lo que es más exigible, por lo menos dentro del ámbito del derecho, que son los pronunciamientos jurisdiccionales y los pronunciamientos administrativos. Y ahí lo que tenemos es pues, justamente un problema de efectividad. O sea, hasta qué punto la voluntad política se plantea en la realidad cuando los equipos de fiscalización, de evaluación, de diseño de políticas públicas en materia ambiental es un equipo insuficiente, es un equipo no suficientemente calificado, es un equipo que no cuenta con los recursos necesarios para hacer lo que tiene que hacer, es un equipo que corre riesgos. En el caso peruano, por ejemplo, es un país donde hay zonas donde los evaluadores de fiscalizadores en materia ambiental no pueden entrar, porque si no corre riesgo su propia integridad y su propia vida. No pueden entrar por intereses, como bien ha explicado Michel, que no son solamente intereses políticos económicos, sino intereses incluso de carácter criminal, enfrentar al narcotráfico, por ejemplo. Entonces, allí hay mucho y muy importante cosa que hacer. Sin duda, el que haya el aval político comenzado en Estocolmo, incluso antes, y ratificado por Nairobi, es muy significativo. Pero es un punto de partida, es una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Hay que seguir avanzando, a pesar de que, como bien también ha indicado Michel, existen muchos intereses y muy importantes intereses por más bien no solo no reducir, sino más bien por desmontar lo que se ha podido hacer a nivel ambiental en estos últimos años. Y esa debe ser, por nuestra propia subsistencia como especie, una preocupación central para todos y cada uno de nosotros y nosotras. Muchas gracias, Javier, por esta oportunidad. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias al Instituto entonces de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, al Instituto de Estudios de la Magistratura. Muchas gracias, querido Andrés, querido Michel, por sus comentarios. Y ha sido realmente un placer y un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos. La verdad, nos llena de orgullo la presencia, los invitados, quienes participaron, y en lo personal me alegra escuchar en charlas relativas a cuestiones de derecho ambiental hablar de efectividad y no solo estar quizás quedándonos en ese lirismo que a veces es sencillo y que queda bien en lo ambiental, y estar trabajando temas sobre efectividad me parece muy importante. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Muy buenas tardes. Michel, buenas noches. Buenas noches a quienes nos acompañan de un poquito más lejos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y todas.